El hierro ardiente marcó su carne con el símbolo de la hacienda San Gabriel, y Esperanza no gritó. La luna plateada observaba desde lo alto mientras las llamas del branding consumían algo más que piel. Consumían los últimos vestigios de la niña libre que una vez corrió descalza por las montañas de Chihuahua, con flores silvestres entretejidas en su cabello negro como la obsidiana. Ahora, a los 18 años, sus ojos almendrados, herencia de su madre española, reflejaban el fuego que la marcaba como propiedad, mientras su alma indígena, legado de su padre cacique, permanecía inquebrantable. Número 47, murmuró el capataz, limpiando el hierro humeante. Esta mestiza vale más que 3 peones juntos. Mírenla, ni un quejido. Pero lo que el capataz no veía eran las lágrimas que rodaban silenciosas por las mejillas de Esperanza. Lágrimas que caían sobre la tierra seca como gotas de plata líquida, abriéndole heridas a la madre tierra que también había sido violentada, despojada, encadenada. En esas lágrimas vivía la memoria. Su padre, el gran cacique Corazón de Montaña, enseñándole los secretos del viento. Su madre, doña Isabela, cantándole romances castellanos al atardecer. El día maldito cuando los soldados llegaron con el coronel Mendoza, prometiendo paz, pero trayendo muerte. Recordaba el humo negro elevándose desde su aldea, los gritos apagándose uno a uno. El momento en que las cadenas se cerraron por primera vez alrededor de sus muñecas. 3 años, pensó, mientras la llevaban de vuelta a los barracones. 3 años desde que dejé de ser Esperanza Corazón de Montaña para convertirme en un número. Pero esa noche, cuando la luna alcanzó su cenit y proyectó su luz plateada a través de los barrotes de madera, algo cambió. Esperanza alzó la vista hacia el cielo estrellado y susurró una oración en la lengua prohibida de su padre. Una oración que viajó en el viento nocturno del desierto, buscando un alma perdida que también conocía el peso de las cadenas invisibles. A 200 millas de distancia, un guerrero apache de ojos tormentosos despertó sin saber por qué, con el sabor de lágrimas de mujer en los labios y una extraña inquietud atravesándole el pecho como una flecha silenciosa. Águila de Fuego no sabía aún que su destino acababa de ser sellado por las lágrimas de luna plateada de una esclava que se negaba a morir. Pero al amanecer siguiente, un mensaje llegó a sus manos que cambiaría el rumbo de ambas vidas para siempre. Camino del Valle de las Lágrimas. 3 días después, se busca guerrero experimentado para escolta, caravana hacia Taos, pago en oro, preguntar por santos en la cantina, el coyote herido. Águila de Fuego arrugó el papel entre sus dedos curtidos, mientras sus ojos grises, color de tormenta en el desierto, escaneaban el horizonte donde las montañas se recortaban como gigantes dormidos. Llevaba 2 años viviendo de contratos como este, desde que los soldados de Mendoza masacraron a su tribu y él se convirtió en un fantasma vagando entre 2 mundos. Demasiado indio para los blancos, demasiado solitario para los apaches que quedaban. La cantina olía a tequila barato y traiciones vendidas al mejor postor. Santos, un mexicano obeso con dientes de oro, le extendió una bolsa que tintineó con promesas. 20 piezas de oro, apache. La mitad ahora, la mitad al llegar a Taos. ¡Qué cargo! Mercancía valiosa. Esclavos de calidad para las casas grandes del norte. Algo se retorció en el estómago de Águila de Fuego, pero el oro era oro, y los fantasmas necesitan comer. Aceptó el contrato sin saber que acababa de firmar la sentencia de su alma. La caravana era una serpiente de dolor arrastrándose por el desierto. 5 carretas cubiertas, 8 guardias armados, y en la última carreta, apenas visible entre las sombras, distinguió rostros morenos marcados por el sufrimiento. Pero había uno que destacaba entre todos: Esperanza. No supo por qué su mirada se detuvo en ella. Quizás por la forma en que mantenía la cabeza alta a pesar de los grilletes, o por cómo sus ojos negros parecían contener tempestades enteras.
o tal vez por las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sin que ella hiciera el menor esfuerzo por ocultarlas. «Esa es la joya de la carga», le susurró uno de los guardias. «Hija de cacique», dicen, «vale más que todas las otras juntas». Águila de Fuego sintió como si algo se partiera dentro de su pecho. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo de los ríos. Era la mirada de quien ha perdido todo pero se niega a entregar el alma. Durante 3 días cabalgaron bajo el sol despiadado. Durante 3 días, Águila de Fuego encontró excusas para acercarse a la carreta donde viajaba Esperanza. Durante 3 días, sus ojos se encontraron en silenciosos diálogos que hablaban de pérdidas compartidas y heridas gemelas. La tercera noche, cuando el campamento dormía y solo las estrellas eran testigos, Águila de Fuego se acercó a las carretas. Esperanza estaba despierta, mirando la luna con una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Sus miradas se encontraron a través de los barrotes de madera. Ni una palabra fue pronunciada, pero en ese silencio cargado de significado, 2 almas rotas se reconocieron como espejos del mismo dolor. Esperanza levantó lentamente su mano encadenada hacia él. Águila de Fuego extendió la suya hasta casi tocar los grilletes que la ataban. Casi, porque en ese momento el grito de alerta de un guardia rompió la magia del encuentro, y ambos supieron que habían cruzado una línea de la que ya no habría retorno. Pero lo que ninguno imaginaba era que al día siguiente el destino les presentaría la primera oportunidad de elegir entre el oro y el alma. Oasis de agua bendita, 4.º día de viaje. El oasis apareció como un milagro en medio de la vastedad dorada. Palmeras que danzaban al compás del viento, agua cristalina que reflejaba el cielo añil, y una paz ancestral que parecía susurrar secretos de épocas olvidadas. Santos ordenó un alto para que los caballos bebieran y la mercancía se refrescara. Águila de Fuego observó cómo separaban a los esclavos en grupos, hombres hacia un lado de la laguna, mujeres hacia el otro. Esperanza caminaba con grilletes hacia el agua, y en cada paso resonaba una dignidad que las cadenas no habían logrado quebrar. «Vigílala de cerca», le ordenó Santos, señalando hacia Esperanza con su barbilla grasosa. «Esa tiene sangre de lideresa. Las de su casta saben escapar cuando menos te lo esperas». Águila de Fuego asintió, pero sus razones para vigilarla eran completamente diferentes. Mientras las mujeres se refrescaban en el agua, manteniendo sus vestidos puestos por pudor, Águila de Fuego se apostó bajo la sombra de una palmera. Esperanza se había alejado ligeramente del grupo, buscando un momento de soledad junto a unas rocas cubiertas de musgo. Fue entonces cuando ella comenzó a hablar, no dirigiéndose a él directamente, sino al viento, como si fuera una oración que necesitaba ser liberada. «Mi padre me enseñó que el viento lleva mensajes entre las almas perdidas», murmuró en español, con una voz melodiosa que parecía un río corriendo sobre piedras pulidas. Decía que cuando el corazón está roto, puede hablar con otros corazones rotos sin necesidad de palabras. Águila de Fuego sintió como si esas palabras fueran flechas certeras dirigidas directamente a su alma. «Mi padre era corazón de montaña, cacique de los pueblos unidos del río Conchos. Mi madre, doña Isabel, la de Montemayor, hija de conquistadores, que aprendió a amar la tierra más que el oro». Su voz se quebró ligeramente. «Ambos murieron defendiendo nuestro derecho a existir entre 2 mundos sin renunciar a ninguno». El guerrero apache cerró los ojos. Conocía esa historia. La había vivido en carne propia. «¿Y tú, guerrero de ojos grises?», continuó Esperanza, aún sin mirarlo directamente. «¿También perdiste tu tribu? ¿También vives entre mundos que no te reconocen como suyo?». Águila de Fuego se acercó un paso, manteniéndose en las sombras. Cuando habló, su voz sonó ronca por la emoción contenida. «Mi tribu se llamaba Águilas de la Tormenta.
Vivíamos en las montañas sagradas del norte, donde los rayos tocan la tierra y las águilas anidan entre las nubes. Hizo una pausa, como si las palabras fueran piedras pesadas. Un día llegaron los soldados con promesas de paz. Mi hermano, siervo valiente, creyó en sus palabras. Yo desconfié. Tenía razón. Esperanza se volvió lentamente hacia él, y por primera vez sus ojos se encontraron bajo la luz dorada del oasis. En ellos, Águila de Fuego vio reflejada su propia historia de traición y pérdida. «¿Cómo se llamaba el hombre que destruyó tu mundo?», preguntó ella, aunque por la forma en que lo dijo, parecía ya conocer la respuesta. «Coronel Mendoza, Alejandro Mendoza». Las lágrimas que habían estado acumulándose en los ojos de Esperanza finalmente desbordaron, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una extraña mezcla de dolor y alivio. El mismo hombre que ordenó quemar mi aldea, el mismo que asesinó a mis padres mientras yo me escondía en las raíces de un árbol sagrado. Su voz se convirtió en un susurro cargado de destino. El viento no miente, guerrero. Nos ha traído juntos porque nuestras heridas fueron causadas por las mismas manos. Águila de Fuego sintió como si el universo entero se hubiera reorganizado en ese momento. No era casualidad, no era suerte, era justicia cósmica, tejiendo los hilos de dos destinos rotos para crear algo más fuerte. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, aunque ya sabía que conocer su nombre cambiaría todo. «Esperanza», respondió ella, y al pronunciarlo, la palabra flotó en el aire del oasis como una promesa. «Esperanza, corazón de montaña, y tú eres Águila de Fuego, último guerrero de la tormenta». No le preguntó cómo sabía su nombre. Algunas verdades simplemente se reconocen cuando llega su momento. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Santos había estado escuchando desde las sombras, y que esa conversación acababa de condenarlos a ambos. Campamento nocturno, Valle de las Sombras. La pequeña María no podía tener más de 12 años. Sus ojos grandes y asustados reflejaban el terror de quien había visto demasiado para su edad, y sus muñecas sangraban donde los grilletes demasiado grandes se habían clavado en su piel delicada. Santos la había separado del grupo después de la cena, arrastrándola hacia su tienda con una sonrisa que helaba la sangre. Los otros guardias reían mientras bebían tequila, haciendo apuestas sobre cuánto duraría la inocencia de la niña. Esperanza observó la escena desde su lugar junto al fuego, sintiendo cómo algo primitivo y feroz despertaba en sus entrañas. Era la misma furia que había sentido el día que vio morir a su madre. La misma rabia que había mantenido viva durante 3 años de esclavitud. «No», murmuró, poniéndose en pie a pesar de los grilletes. «No, otra vez». Águila de Fuego, que había estado afilando su cuchillo al otro lado del campamento, alzó la vista al sentir el cambio en el aire. Conocía esa energía. Era la misma que precede a las tormentas más devastadoras. «¡Suéltala!», gritó Esperanza, caminando hacia la tienda de Santos con pasos que hacían tintinear sus cadenas como campanillas de guerra. «Es solo una niña». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los grillos dejaron de cantar. Santos salió de su tienda con la camisa abierta y una mueca de incredulidad que rápidamente se transformó en furia. «¿La mercancía habla? ¿La mercancía da órdenes?» «La mercancía», respondió Esperanza, con una voz que destilaba dignidad real, «fue alguna vez princesa de su pueblo, y esta princesa te ordena que sueltes a esa niña». La bofetada resonó como un disparo en la noche del desierto. Esperanza cayó al suelo, pero se incorporó inmediatamente, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano encadenada. «Necesitas aprender modales, indiecita», siseó Santos, desabrochándose el cinturón. «Y yo conozco la mejor manera de enseñártelos». El primer latigazo rajó el aire y la espalda de Esperanza. El segundo arrancó un grito sofocado, pero cuando Santos levantó el brazo para el tercero,
una mano lo detuvo con fuerza de hierro. Águila de Fuego había aparecido como surgido de las sombras mismas, sus ojos grises ahora ardiendo con una intensidad que hacía palidecer las llamas del campamento. «Suficiente», dijo con una voz tan baja que era casi un gruñido. «Te has vuelto loco, Apache. Es mi mercancía». «Tu mercancía», respondió Águila de Fuego sin soltar el brazo de Santos. «Vale más intacta que marcada por tu brutalidad». Era una mentira a medias. La verdad era que ver las lágrimas de dolor rodando por las mejillas de Esperanza había despertado algo en él que creía muerto desde la masacre de su tribu. Era algo más poderoso que la sed de venganza, más profundo que el instinto de supervivencia. Era amor, amor puro, primitivo, devastador. Santos se liberó con un tirón, pero algo en la mirada del Apache le hizo guardar el látigo. «Esta conversación no ha terminado, guerrero. Recuerda quién paga tu oro». Cuando el campamento finalmente se calmó y los ronquidos de los guardias borrachos llenaron la noche, Águila de Fuego se acercó a donde Esperanza yacía boca abajo, con la espalda sangrante pero los ojos secos. Sin decir palabra, rasgó un trozo de su propia camisa y comenzó a limpiar las heridas con agua fresca de su cantimplora. Sus manos, acostumbradas a matar, temblaron ligeramente al tocar la piel lacerada. «¿Por qué?», murmuró Esperanza. «¿Por qué arriesgaste tu contrato por mí?». Águila de Fuego guardó silencio largo rato, concentrado en curar sus heridas. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de una revelación que lo había golpeado como un rayo. «Porque tus lágrimas», comenzó, y luego se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para ser pronunciadas. «Porque cuando te veo llorar, algo dentro de mí se rompe y se recompone al mismo tiempo». Esperanza se volvió lentamente para mirarlo, ignorando el dolor de sus heridas. En la luz temblorosa del fuego, el rostro del guerrero Apache parecía tallado en piedra ancestral, pero sus ojos le confesaban verdades que él mismo acababa de descubrir. «¿Sabes lo que significa eso?», susurró ella. Águila de Fuego terminó de vendar sus heridas y se sentó a su lado, contemplando las estrellas que habían sido testigos silenciosas de su transformación. «Significa que ya no soy solo un guerrero buscando oro. Significa que por primera vez en 2 años tengo algo por lo que vale la pena luchar». Sus manos se encontraron en el espacio entre ellos. Ella con sus grilletes, él con sus nudillos marcados por batallas. El contacto fue eléctrico, como si 2 mitades de la misma alma se hubieran reconocido finalmente. Pero lo que no sabían era que Santos había decidido venderlos a ambos en el próximo pueblo, y que tenían menos de 24 horas antes de que sus destinos se sellaran para siempre. Pueblo de San Jerónimo, plaza del mercado de esclavos. El tablado de madera crujía bajo el peso de la desesperación humana. Esperanza estaba arrodillada en el centro, con grilletes nuevos que brillaban al sol del mediodía como joyas malditas. A su alrededor, voces gritaban ofertas por su cuerpo, su fuerza, su alma. 200 pesos de plata. 300. Miren esa piel, esa postura, sangre noble. 400 para la casa del gobernador. Águila de Fuego observaba desde las sombras de un edificio cercano, con los puños apretados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Santos había cumplido su amenaza, había vendido a Esperanza, acusándola de incitar a la rebelión, y a él lo había denunciado como Apache infiltrado ante las autoridades locales. Tenía 2 opciones: huir y salvar su pellejo, o 500 pesos, gritó una voz que hizo que la sangre de Esperanza se congelara en sus venas. Era don Rodrigo Vázquez, conocido por toda la región como el hombre que coleccionaba mujeres hermosas como otros coleccionan obras de arte. Sus esclavas rara vez duraban más de 1 año antes de desaparecer misteriosamente. El subastador alzó su martillo. 500 pesos a la una.
Esperanza cerró los ojos y susurró una oración en la lengua de su padre, pidiendo que su muerte fuera rápida cuando llegara el momento. 500 pesos a las 2. Fue entonces cuando el martillo se detuvo en el aire. Águila de Fuego había saltado al tablado de un solo movimiento, aterrizando junto a Esperanza con la gracia letal de su animal totémico. La multitud contuvo el aliento. «Yo reclamo a esta mujer», declaró con una voz que cortó el aire como una navaja, «por derecho de guerra apache». «Eso es ridículo», exclamó el subastador. «No hay tal derecho. Guardias». Pero antes de que alguien pudiera moverse, Águila de Fuego hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Se arrodilló ante Esperanza encadenada, ante la mujer que había despertado algo en él que creía perdido para siempre. Su voz, cuando habló, resonó por toda la plaza como un trueno sagrado. «Tus lágrimas rompieron las cadenas de mi alma, Esperanza corazón de montaña». Sus ojos grises se clavaron en los de ella con una intensidad que hizo que el mundo entero pareciera desaparecer. «Ya no eres esclava, eres mi razón de luchar, eres mi razón de vivir, eres mi razón de morir si es necesario». El silencio que siguió fue absoluto. En toda la plaza nadie se atrevía a respirar. Esperanza miró al guerrero arrodillado ante ella, este hombre que había arriesgado todo por una mujer encadenada, y sintió como si su corazón se abriera como una flor después de años de sequía. «¿Estás dispuesto a convertirte en fugitivo por mí?», le susurró. «Ya lo soy», respondió él, y con un movimiento fluido cortó las cadenas que la ataban con un cuchillo que había aparecido en su mano como por arte de magia. El pandemonium estalló. Gritos, disparos, el caos de una plaza que había presenciado algo que cambiaría las historias que se contarían alrededor de las fogatas durante generaciones. Águila de Fuego tomó la mano libre de Esperanza y juntos saltaron del tablado. En la confusión, nadie vio cómo se desvanecieron entre las sombras como si fueran espíritus del desierto. Corrieron como si el mismo demonio los persiguiera, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. Corrieron hasta que el pueblo se convirtió en un punto en el horizonte y el desierto los abrazó en su inmensidad dorada. Cuando finalmente se detuvieron, jadeando bajo la sombra de un cactus gigante, Esperanza se volvió hacia él con lágrimas que ahora brillaban con algo que no había sentido en años. Esperanza real. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», le preguntó. Águila de Fuego la miró. Esta mujer por la que acababa de sacrificar su libertad, su seguridad, su vida anterior, y sonrió con una sonrisa que transformó completamente su rostro curtido. «Acabo de encontrar mi alma». Se besaron entonces, bajo el sol implacable del desierto, mientras en la distancia se alzaban las nubes de polvo de sus perseguidores. Fue un beso que sabía a libertad, a lágrimas secas, a promesas que valían más que el oro. Pero su fuga apenas comenzaba, y los peligros que les esperaban pondrían a prueba no solo su amor, sino su voluntad de sobrevivir. Desierto de Chihuahua. 3 días después, los cascos de los caballos perseguidores resonaban en la distancia como latidos de un corazón enfermo. Águila de Fuego y Esperanza habían cabalgado sin descanso durante 2 días, alternándose en el único caballo que habían logrado robar en la huida, pero los cazadores de recompensas se acercaban. Don Rodrigo había puesto un precio sobre sus cabezas que había atraído a todos los mercenarios de la región. 1000 pesos por Esperanza viva, 500 por Águila de Fuego muerto o vivo. El oro había convertido al desierto entero en su enemigo. «No podemos seguir así», jadeó Esperanza, deslizándose del caballo exhausto. Sus pies descalzos sangraban, pero en sus ojos había una determinación férrea. «El caballo necesita agua, y nosotros también». Águila de Fuego escaneó el horizonte con ojos entrenados. A lo lejos, las montañas se alzaban como gigantes dormidos,
y entre ellas distinguió algo que le hizo sonreír por primera vez en días. Conozco un lugar, un cañón donde mi tribu solía refugiarse en tiempos de guerra. Tiene agua dulce y solo una entrada. Llegaron al cañón cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de colores imposibles. Era un lugar mágico, paredes de roca roja que se alzaban hacia el cielo como las manos de la Madre Tierra en oración. Una cascada pequeña que caía sobre un estanque cristalino y una paz ancestral que parecía protegerlos del mundo exterior. Esa noche, mientras las estrellas se encendían una a una como velas en el cielo infinito, se sentaron junto al fuego pequeño que Águila de Fuego había encendido en una grieta donde el humo se dispersaría sin ser visto. Por primera vez desde la huida pudieron mirarse realmente. Esperanza había perdido el vestido de esclava y ahora llevaba la camisa de repuesto de Águila de Fuego que le llegaba hasta las rodillas. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros como una cascada de obsidiana y a la luz del fuego parecía una diosa antigua despertando después de siglos de sueño. Águila de Fuego se había quitado la camisa para lavarse en el estanque y en su torso desnudo se leían las cicatrices de 100 batallas. Pero Esperanza no vio marcas de guerra, vio mapas de supervivencia, testimonios de una fuerza que se había negado a quebrarse. ¿Te arrepientes?, le preguntó ella, con una voz apenas más fuerte que el susurro del viento entre las rocas. ¿De qué? De haberlo sacrificado todo por una mujer que hasta hace una semana era una desconocida. Águila de Fuego se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. En la luz dorada del fuego, sus ojos grises parecían contener tormentas enteras. Esperanza, corazón de montaña, tú no eras una desconocida. Eras la mitad de mi alma que había estado perdida desde el día que nací. Sus palabras salían con la certeza de quien ha descubierto una verdad fundamental del universo. Mi pueblo cree que las almas gemelas se reconocen no por lo que han compartido, sino por el dolor que han soportado en soledad. Ella sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alegría mezclada con asombro. ¿Sabes lo que mi madre solía decirme sobre el amor verdadero?, susurró. ¿Qué te decía? Que llegaría como un rayo en el desierto, inesperado, devastador e imposible de ignorar. Sonrió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Que cuando llegara, cambiaría todo tan rápido que no habría tiempo para dudas, solo para entregarse completamente. Se acercaron hasta que sus frentes se tocaron, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio sagrado entre dos corazones que habían encontrado su hogar. «Te amo, Águila de Fuego», murmuró ella. «Te amo con la fuerza de las montañas donde nací, con la profundidad de los ríos que me vieron crecer, con la fiereza del viento que me enseñó a ser libre. Y yo te amo, Esperanza», respondió él, «con la libertad de las águilas que vuelan sobre las tormentas, con la resistencia de la tierra que nunca se rinde, con la eternidad de las estrellas que nos observan esta noche». Se besaron bajo la bóveda estrellada, mientras el fuego crepitaba y el agua de la cascada cantaba canciones ancestrales. Fue más que un beso, fue un juramento sagrado, una declaración de guerra contra todo lo que tratara de separarlos, una promesa de que construirían un futuro juntos o morirían en el intento. Cuando se separaron, jadeando y con los ojos brillantes, Esperanza susurró algo que haría que él recordara esa noche para siempre. Ahora somos dos fugitivos, pero también somos dos guerreros, y los guerreros que luchan por amor son invencibles. Pero ninguno de los dos sabía que a la mañana siguiente descubrirían que su enemigo común tenía un rostro que Esperanza conocía demasiado bien. Cañón del Águila, al amanecer, el grito desgarrador de Esperanza despertó a Águila de Fuego antes del alba. La encontró sentada junto al estanque, temblando como una hoja en la tormenta, con algo apretado contra su pecho. Era una fotografía, vieja y amarillenta, que había conservado escondida en el dobladillo de su vestido
durante todos estos años. En ella se veía una familia, un hombre imponente con rasgos indígenas y ojos nobles, una mujer española de belleza serena y entre ellos una niña de tal vez 10 años que sonreía con la inocencia de quien aún creía que el mundo era bueno. «Mi familia», murmuró Esperanza con una voz quebrada. «Los únicos testigos de quién fui antes de que todo se volviera cenizas». Águila de Fuego se sentó a su lado, notando cómo sus manos temblaban al sostener la imagen. «¿Qué te hizo recordar? ¿Un sueño? ¿O tal vez una visión?» Sus ojos se llenaron de lágrimas que reflejaban el agua cristalina del estanque. «Vi el día que murieron, pero esta vez desde otra perspectiva. Vi cosas que mi mente de niña no había podido procesar». Se quedó en silencio largo rato, como si las palabras fueran demasiado pesadas para ser pronunciadas. Finalmente, comenzó a hablar con una voz que parecía venir desde las profundidades de una herida que nunca había sanado completamente. Mendoza no vino solo esa mañana. Traía consigo a alguien que conocía nuestras defensas, alguien que sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo daño. Su voz se convirtió en un susurro cargado de dolor. Era uno de nosotros, un traidor que vendió a su propia gente por 30 monedas de plata. Águila de Fuego sintió como si una garra helada le apretara el corazón. Conocía esa historia. La había vivido en primera persona. «¿Quién?», preguntó, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. «Mi hermano mayor, Tomás». Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. «Mi hermano, que había nacido del primer matrimonio de mi padre con una mujer española, que siempre se sintió dividido entre dos mundos y nunca encontró paz en ninguno». El guerrero apache se puso rígido. El nombre resonó en su memoria como un eco de pesadilla. «¿Tomás? ¿Tomás, corazón de montaña?» Esperanza lo miró con sorpresa. «¿Lo conoces? Capitán Tomás. Lo llamaban en mi tribu. Llegó 3 días antes que Mendoza diciendo que era un emisario de paz, que quería negociar un tratado». La voz de Águila de Fuego se volvió áspera como arena del desierto. «Mi hermano siervo valiente confió en él. Le mostró nuestras defensas, nuestros caminos secretos, nuestros refugios sagrados». La comprensión golpeó a ambos como un rayo. «El mismo hombre», susurró Esperanza. «El mismo traidor que destruyó nuestras 2 familias. Y que ahora lleva el uniforme de capitán en el ejército de Mendoza», añadió Águila de Fuego con una amargura que sabía a sangre. Se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. No era casualidad que sus caminos se hubieran cruzado, no era destino romántico, era justicia cósmica tejiendo los hilos de la venganza con manos invisibles. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó Esperanza, guardando cuidadosamente la fotografía. «Significa que nuestro amor nació de las cenizas del mismo fuego, que estamos unidos no solo por lo que sentimos, sino por lo que hemos perdido». Esperanza se puso en pie con una gracia que recordaba a sus ancestros nobles. En sus ojos ya no había solo amor, había propósito. «Entonces, no somos solo fugitivos enamorados, somos instrumentos de justicia. ¿Qué propones?». Ella se volvió hacia él con una sonrisa que tenía más de guerrera que de mujer enamorada. «Que dejemos de huir, que encontremos a Mendoza y a mi hermano traidor, que les cobremos cada lágrima, cada vida perdida, cada sueño destruido». Águila de Fuego se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «¿Estás segura? Una vez que crucemos esa línea, no habrá vuelta atrás. Seremos cazadores, no presas». «¿Conoces el juramento de los caciques de mi pueblo?», le preguntó. Él negó con la cabeza. «La sangre derramada injustamente clama desde la tierra hasta que la justicia es restaurada». Sus ojos brillaron con una determinación férrea. «Nuestras familias claman justicia, Águila de Fuego, y nosotros somos sus voces». Se besaron entonces, pero este beso fue diferente a los anteriores.
Fue un beso de guerra, una declaración de que su amor se había transformado en algo más poderoso, una fuerza que buscaría equilibrar las balanzas del universo. Pero lo que no sabían era que Mendoza y Tomás ya habían descubierto su refugio y que en ese momento se dirigían hacia el cañón con suficientes hombres para asegurar que esta vez no habría escape posible. Territorio sagrado apache. 2 días después, la abuela Cielo apareció como surgida de la misma tierra. Una anciana apache de rostro surcado por arrugas que parecían mapas de sabiduría ancestral, ojos que habían visto nacer y morir generaciones, y una presencia que irradiaba una paz tan profunda que hasta los animales del desierto se acercaban a ella sin temor. Águila de Fuego y Esperanza la encontraron junto a un círculo de piedras sagradas, en un valle escondido entre montañas que parecían tocar el cielo. Habían llegado allí siguiendo señales que solo los iniciados podían interpretar. El vuelo de las águilas, la dirección de ciertos vientos, la posición de estrellas que brillaban incluso durante el día. Te estaba esperando, último águila de la tormenta, dijo la anciana sin alzar la vista del fuego ceremonial que alimentaba con hierbas sagradas. Y a ti también, hija de 2 sangres, princesa sin corona. Esperanza sintió como si esas palabras la atravesaran hasta el alma. ¿Cómo sabe quiénes somos? Los espíritus murmuran, niña. Y cuando 2 almas están destinadas a sanar las heridas de la tierra, los vientos llevan la noticia hasta los rincones más remotos del mundo. Abuela Cielo finalmente alzó la vista, y Águila de Fuego sintió como si esos ojos antiguos pudieran leer cada secreto de su corazón. Vienen cargando dolor, pero también amor. Vienen buscando venganza, pero necesitan purificación. Su voz tenía la cadencia hipnótica de quien habla con la autoridad de los siglos. Antes de que puedan enfrentar a sus demonios externos, deben liberarse de los demonios internos. No entiendo, murmuró Esperanza. El odio es una cadena, hija. Pueden matar a Mendoza, pueden derrotar a tu hermano traidor, pero si lo hacen con corazones envenenados por la sed de venganza, solo se convertirán en aquello que combaten. La anciana se puso en pie con una agilidad sorprendente para su edad y comenzó a caminar alrededor del círculo de piedras, esparciendo humo sagrado con una rama de salvia. Pero hay otro camino. El camino del guerrero iluminado, que lucha no por odio sino por amor, no por venganza sino por justicia, no por destruir sino por sanar. Durante 3 días, Abuela Cielo los sometió a rituales que pusieron a prueba no solo su resistencia física, sino su fortaleza espiritual. Los hizo ayunar hasta que sus mentes se aclararon de toda distracción. Los llevó a sudar en una cabaña ceremonial hasta que las toxinas del odio fueron expulsadas de sus poros. Los hizo meditar bajo el sol del desierto hasta que pudieron distinguir entre la voz de la justicia y el grito de la venganza. La noche del 3er día, cuando la luna llena se alzó como un ojo plateado observando desde el infinito, Abuela Cielo realizó la ceremonia final. Águila de Fuego, último guerrero de tu tribu, ¿juras que lucharás para proteger a los inocentes y no solo para castigar a los culpables? Lo juro por los huesos de mis ancestros y la sangre de mi corazón. Esperanza, corazón de montaña, princesa de 2 mundos, ¿juras que buscarás la justicia verdadera y no la satisfacción de tu dolor personal? Lo juro por las lágrimas de mi madre y el honor de mi padre. La anciana tomó tierra sagrada del círculo ceremonial y marcó sus frentes con símbolos que parecían arder con luz propia. Entonces, ya no son solo amantes fugitivos, son guerreros sagrados, elegidos por los espíritus para restaurar el equilibrio. Su voz se elevó hasta convertirse en un canto que parecía hacer eco en las montañas. Van a enfrentar la oscuridad, pero llevan la luz dentro de sus corazones. Van a caminar por el valle de la muerte,
pero el amor los hará invencibles. Cuando la ceremonia terminó, Águila de Fuego y Esperanza se sintieron transformados. El peso del odio había sido reemplazado por la claridad del propósito. La sed de venganza había dado paso a la determinación de la justicia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Esperanza. Abuela Cielo sonrió con una sonrisa que contenía siglos de sabiduría. «Ahora van al encuentro de su destino. Pero recuerden, la mayor victoria no es derrotar a sus enemigos, sino transformarlos. El verdadero poder no está en quitar la vida, sino en dar esperanza». Les entregó 2 amuletos. Para él, una pluma de águila dorada. Para ella, una piedra que brillaba con luz interior. Cuando llegue el momento de la decisión final, estos les recordarán quiénes han elegido ser. Partieron al amanecer, cabalgando hacia un destino que ya no temían. Habían entrado al Valle Sagrado como fugitivos desesperados. Salían como guerreros de la luz, listos para enfrentar cualquier oscuridad que el mundo pudiera arrojarles. Pero lo que no sabían era que su transformación espiritual había sido observada por ojos enemigos y que Tomás se dirigía hacia ellos con noticias que pondrían a prueba todo lo que acababan de aprender. Paso de la media luna. Territorio neutral. Tomás Corazón de Montaña apareció solo en el sendero, con las manos alzadas en señal de paz y el rostro marcado por surcos que no había tenido en la fotografía que Esperanza guardaba. Los 5 años transcurridos habían transformado al joven mestizo en un hombre endurecido por decisiones que parecían haber devorado pedazos de su alma. Llevaba el uniforme azul del ejército mexicano, pero lo portaba como si fuera una carga más que un honor. Su caballo, un semental negro que resoplaba nerviosamente, se detuvo a 20 pasos de donde Águila de Fuego y Esperanza habían hecho alto. «Hermana», dijo con una voz que temblaba entre la autoridad militar y la súplica desesperada. Esperanza sintió como si cada músculo de su cuerpo se tensara como la cuerda de un arco. La última vez que había visto ese rostro había sido la mañana en que su mundo se convirtió en cenizas. «Traidor», murmuró, pero la palabra salió más como un gemido de dolor que como una acusación. Tomás desmontó lentamente, manteniendo las manos visibles. Su mirada saltaba entre Esperanza y Águila de Fuego, como si tratara de descifrar un acertijo imposible. ¿Sabes cuántas noches he despertado escuchando los gritos de nuestro padre? ¿Cuántas veces he visto en sueños las llamas consumiendo todo lo que amábamos? No tanto como para impedirte seguir sirviendo al hombre que encendió esas llamas, replicó Águila de Fuego, con la mano descansando sobre el mango de su cuchillo. Tomás se volvió hacia él, y por primera vez sus ojos mostraron algo parecido al reconocimiento. «Tú eres el Apache, el que sobrevivió a la masacre de las Águilas de la Tormenta». Su voz se quebró ligeramente. «Tu hermano Ciervo Valiente murió gritando mi nombre, pidiendo saber por qué lo había traicionado». «¿Por qué lo hiciste?». La pregunta de Esperanza salió como un susurro cargado de años de dolor. «¿Por qué vendiste a tu propia familia?». Tomás se dejó caer sobre una roca, como si el peso de esa pregunta fuera demasiado para llevarlo de pie. «Porque era un cobarde. Porque creí que si me ponía del lado de los ganadores, podría proteger lo que quedaba de nuestro pueblo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. «Mendoza me prometió que si colaboraba, solo tomarían las tierras. Juró que las familias serían reubicadas, no masacradas. Y lo creíste». La voz de Águila de Fuego destilaba desprecio. «Tenía 18 años», explotó Tomás. «Era un niño asustado que vio venir la tormenta y pensó que podía negociar con el rayo». Se hizo un silencio tenso, roto solo por el viento que susurraba entre las rocas del paso. Cuando vi las llamas, cuando escuché los gritos, supe que había cometido el error más grande de mi vida, pero ya era demasiado tarde. Su voz se convirtió en un murmullo roto. Mendoza se rió de mi horror.
Me dijo que los niños ingenuos como yo eran útiles precisamente porque creían en promesas que nunca tuvieron intención de cumplir. Esperanza se acercó lentamente a su hermano, estudiando el rostro que una vez había conocido mejor que el suyo propio. ¿Por qué sigues con él entonces? ¿Por qué no huiste? ¿Por qué me tiene atrapado? Conoce mi secreto, conoce mi culpa. ¿Y por qué? Tomás alzó la vista hacia ella, con ojos llenos de una desesperación que parecía un pozo sin fondo. Porque pensé que eras una fantasma. Hasta hace una semana creí que habías muerto en el incendio. ¿Qué cambió? Los reportes de San Jerónimo, una esclava mestiza que se enfrentó a Santos, que fue rescatada por un guerrero apache en pleno mercado. Su sonrisa fue amarga como la hiel. Las descripciones encajaban demasiado bien con mis pesadillas. Tomás se puso en pie, irguiéndose con lo que parecía ser una decisión que acababa de tomar. Vengo a ofrecerte un trato, hermana. Mendoza quiere a tu apache muerto y a ti de vuelta en cadenas. Pero si Águila de Fuego se entrega voluntariamente, yo puedo convencerlo de que te deje libre. La propuesta cayó entre ellos como una piedra arrojada a un estanque en calma, creando ondas de tensión que parecían expandirse hasta el infinito. ¿Y por qué habríamos de confiar en ti?, preguntó Águila de Fuego. Porque es la única oportunidad que tienen. Mendoza viene con 50 hombres. Conoce este territorio mejor que ustedes. No hay escape posible. Esperanza miró a su hermano, este hombre quebrado que llevaba 5 años cargando el peso de una traición que había destruido todo lo que amaba. ¿Y si rechazamos tu oferta? Tomás cerró los ojos, como si la siguiente frase le causara dolor físico pronunciarla. Entonces, tendré que cumplir con mi deber como capitán del ejército. Tendré que arrestarlos o matarlos. Su mano se movió hacia la pistola en su cinturón, pero el gesto parecía más el de un hombre preparándose para su propia ejecución que el de un soldado listo para la batalla. El momento de la decisión había llegado, y ninguno de los tres sabía que las palabras que se dijeran a continuación determinarían no solo sus destinos individuales, sino el futuro de todos aquellos que habían muerto esperando justicia. Paso de la media luna. Al atardecer, el sol se desplomaba tras las montañas como una herida sangrante en el cielo, tiñendo el paisaje de rojos y dorados que parecían presagiar derramamiento de sangre. Águila de Fuego contempló el rostro de Esperanza, buscando en sus ojos la respuesta a una pregunta que ninguno de los dos quería formular. «Acepto el trato», dijo finalmente, con una voz tan serena que parecía haber hecho las paces con la muerte. «¡No!». El grito de Esperanza rasgó el aire del desierto. «No después de todo lo que hemos pasado, no después de encontrarnos». Tomás observaba la escena con una expresión que mezclaba alivio y agonía. Había esperado resistencia, no este sacrificio inmediato que lo hacía sentir aún más miserable. «Es la única manera, mi amor», murmuró Águila de Fuego, acercándose a Esperanza hasta tomar sus manos temblorosas. «Tu hermano tiene razón. Mendoza viene con demasiados hombres. Esta es tu oportunidad de vivir. ¡Vivir!». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Esperanza como ríos de plata. «¿Crees que eso sería vivir? ¿Respirar sin ti a mi lado? ¿Despertar cada mañana sabiendo que te entregué a los verdugos?». Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Esperanza se irguió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y una sonrisa misteriosa comenzó a curvear sus labios. «Hay algo que ninguno de ustedes sabe, algo que cambia todo». Ambos hombres la miraron con curiosidad mezclada con alarma. Esperanza se llevó las manos al vientre, donde bajo la tela de la camisa se adivinaba una curva apenas perceptible que no había estado allí una semana atrás. «Estoy esperando un hijo». Las palabras cayeron en el silencio del atardecer como piedras arrojadas a un abismo. Tomás palideció como si hubiera visto un espíritu. Águila de Fuego se quedó inmóvil,
procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Un hijo», repitió, con una voz que apenas era un susurro de asombro. «Nuestro hijo», confirmó Esperanza, tomando la mano de él y colocándola sobre su vientre. «Concebido bajo las estrellas del cañón sagrado, bendecido por los espíritus de nuestros ancestros». Águila de Fuego sintió como si el universo entero se hubiera reorganizado en ese momento. Ya no se trataba solo de ellos dos. Ya no era solo una historia de amor y venganza. Era el futuro, la continuidad, la esperanza tangible creciendo en el vientre de la mujer que amaba. «¿Entiendes ahora por qué no puedes entregarte?», continuó Esperanza. «Este niño llevará la sangre de dos pueblos, la sabiduría de dos culturas, la fuerza de dos guerreros. Será la prueba viviente de que el amor puede triunfar sobre el odio». Tomás se acercó lentamente, como hipnotizado por la revelación. «Un sobrino», murmuró. «La familia que pensé que había destruido para siempre». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en 5 años no eran lágrimas de culpa, sino de algo parecido a la esperanza. «¿Sabes lo que esto significa?», le preguntó a Esperanza. «Significa que tienes una oportunidad de redención, una oportunidad de proteger en lugar de traicionar». Águila de Fuego observó el intercambio entre los hermanos, sintiendo cómo algo cambiaba en la dinámica de sus destinos entrelazados. «¿Qué propones?», le preguntó a Tomás. El capitán se quedó en silencio largo rato, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Cuando finalmente habló, su voz tenía una firmeza que no había mostrado en toda la conversación. «Propongo que dejemos de huir, que enfrentemos a Mendoza juntos. ¿Estás loco? Son 50 hombres contra 3. 50 hombres que siguen órdenes contra 3 personas que luchan por amor». Tomás sonrió, y por primera vez Esperanza vio en ese rostro curtido destellos del hermano que había conocido en la infancia. «Además, yo conozco sus estrategias, sus debilidades, sus secretos más oscuros. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué arriesgarías todo?». Tomás miró hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a titilar en el cielo púrpura. «Porque llevo 5 años muriendo un poco cada día. Porque las pesadillas nunca paran. Porque tal vez, solo tal vez, si ayudo a proteger a este niño que viene en camino, los espíritus de nuestros padres puedan perdonarme». Se acercó a Esperanza y con un gesto que la transportó 20 años atrás, le acarició el cabello como solía hacer cuando eran niños. «Hermana, dame la oportunidad de ser el tío que este bebé merece, no el traidor que he sido». Esperanza lo abrazó entonces, y en ese abrazo se cerraron 5 años de dolor y se abrió la posibilidad de un futuro donde la redención era posible. Pero lo que ninguno de los 3 sabía era que Mendoza había decidido no esperar más, y que en ese momento sus hombres ya rodeaban el paso, preparándose para una batalla que definiría el destino de más vidas de las que podían imaginar. Paso de la media luna. Medianoche. Los disparos comenzaron como lluvia de fuego en la oscuridad. Mendoza había rodeado el paso con la precisión de una araña tejiendo su tela, cerrando cada escape posible hasta convertir el lugar en una trampa mortal. «¡Salgan con las manos arriba!», gritó la voz del coronel desde las sombras. «¡No hay escape! ¡Entréguense y quizás vivan para ver el amanecer!». Águila de Fuego, Esperanza y Tomás se habían refugiado tras una formación rocosa, con las balas silbando sobre sus cabezas como avispas enfurecidas. «¿Cuántos hombres tienes de tu lado?», le preguntó Águila de Fuego a Tomás mientras cargaba su rifle. «Ninguno. Todos siguen las órdenes de Mendoza sin cuestionar». «Entonces tendremos que hacer esto a la antigua usanza», murmuró el guerrero apache, tocando el amuleto que Abuela Cielo le había dado. «Esperanza, quédate aquí. Protege a nuestro hijo. ¿Crees que voy a esconderme mientras ustedes luchan por nuestro futuro?». Sus ojos brillaron con una ferocidad que recordaba a las leonas defendiendo a sus cachorros. «Este bebé es hijo de 2 guerreros. No conocerá la cobardía».
Tomás la miró con una mezcla de admiración y terror. Hermana, estás embarazada. No puedes. Puedo y lo haré. Nuestro padre me enseñó a disparar antes de que aprendiera a bordar. Tomás sonrió con una sonrisa triste. También me enseñó que un guerrero verdadero protege a los suyos sin importar el costo. Se quitó las insignias militares y las arrojó al suelo, como si fueran cadenas que finalmente se atrevía a romper. Hermana, cuida a tu familia. Yo tengo una deuda que pagar. Antes de que alguno pudiera detenerlo, Tomás salió de detrás de las rocas con las manos alzadas. Mendoza, soy el capitán Corazón de Montaña. Quiero negociar. Los disparos cesaron. En el silencio que siguió, se escuchó la voz del coronel cargada de desconfianza. Acércate lentamente. Si es una trampa, morirás primero. Esperanza quiso gritar, pero Águila de Fuego le cubrió la boca. Confía en él, susurró. Tu hermano ha elegido su momento para la redención. Tomás caminó hacia el centro del paso, donde Mendoza lo esperaba rodeado de soldados. A la luz de las antorchas, el coronel parecía una figura diabólica, alto, delgado, con ojos que reflejaban una crueldad que había crecido con los años. ¿Dónde están?, gruñó Mendoza. Cerca, pero antes de entregarlos quiero saber algo. ¿Qué? ¿Valió la pena? Todas las vidas que has destruido, todas las familias que has separado, todo el dolor que has causado, ¿valió la pena por las tierras que robaste? Mendoza se rió, un sonido que helaba la sangre. ¿Sientes remordimientos, capitán? ¿Te duele haber traicionado a tu propia familia? Cada día, cada hora, cada respiración. Bien, el dolor te mantiene útil. Fue entonces cuando Tomás sonrió, y esa sonrisa contenía 5 años de planificación silenciosa. ¿Sabes una cosa, Mendoza? Tienes razón. El dolor me mantuvo útil, pero no para ti. En un movimiento que parecía surgir de la nada, Tomás se lanzó sobre el coronel, no para matarlo, sino para aferrarse a él como una ancla humana. ¡Ahora!, gritó con todas sus fuerzas. Esperanza y Águila de Fuego emergieron de las sombras como espíritus de la venganza. Pero no vinieron solos. En los días de preparación que habían ganado, habían logrado contactar con apaches dispersos, con mestizos oprimidos, con todos aquellos que habían sufrido bajo el yugo de Mendoza. La batalla que siguió no fue una masacre, sino una danza mortal, donde cada movimiento tenía el peso de años de injusticia, donde cada disparo era un grito de liberación. Esperanza luchó como una diosa de la guerra, protegiendo su vientre, pero sin retroceder ni un paso. Águila de Fuego se movía como su animal totémico, apareciendo y desapareciendo entre las rocas como si fuera parte del mismo desierto. Pero fue Tomás quien enfrentó el momento definitivo. Mientras luchaba cuerpo a cuerpo con Mendoza, el coronel logró sacar su pistola. ¡Muere, traidor! El disparo resonó por todo el valle. Tomás se tambaleó con sangre brotando de su pecho, pero no soltó a Mendoza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?, murmuró con voz ahogada. ¿Cuál? Que yo encontré algo por lo que valía la pena morir. Con sus últimas fuerzas, Tomás arrastró a Mendoza hacia el borde del precipicio que bordeaba el paso. Y en el momento en que ambos cayeron al abismo, Esperanza supo que su hermano había encontrado, al final, la redención que había buscado durante 5 años de pesadillas. Al borde del abismo, amanecer. El silencio que siguió a la caída fue absoluto, como si el mismo desierto hubiera contenido el aliento. Esperanza se arrastró hasta el borde del precipicio, con Águila de Fuego sosteniéndola para evitar que siguiera a su hermano hacia las profundidades rocosas. Abajo, en el fondo del cañón, yacían 2 figuras inmóviles. Mendoza había muerto en el impacto, su cuerpo retorcido entre las rocas como una muñeca rota. Pero Tomás aún respiraba. ¡Hermano!, gritó Esperanza, su voz quebrándose en ecos que rebotaron por las paredes del abismo. La respuesta llegó como un susurro llevado por el viento matutino.
Esperanza, ¿estás viva? Águila de Fuego evaluó rápidamente la situación. El descenso era posible, pero peligroso, especialmente para una mujer embarazada. Voy por él, decidió. No, vamos juntos. Si va a morir, no morirá solo. El descenso les tomó una eternidad. Usando cuerdas improvisadas con los restos de las riendas de los caballos, se deslizaron por la pared rocosa mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de oro y rosa. Encontraron a Tomás recostado contra una roca, con sangre brotando de múltiples heridas, pero con los ojos claros y llenos de una paz que no había tenido en años. «Hermana», murmuró cuando ella se arrodilló a su lado, «perdóname». «Ya estás perdonado», sollozó Esperanza tomando su mano entre las suyas, «desde el momento en que elegiste protegernos». Tomás sonrió, y en esa sonrisa había ecos del niño que había sido antes de que el mundo se volviera complicado. El bebé... «¿Está bien?» Esperanza se llevó la mano libre al vientre. «Está bien, y crecerá sabiendo que tuvo un tío héroe». «No un héroe», murmuró Tomás con la voz cada vez más débil. «Solo un hombre que finalmente encontró el valor para hacer lo correcto». Águila de Fuego se acercó y se arrodilló al otro lado del moribundo. «Tu sacrificio no será olvidado, hermano. Tu sobrino llevará tu nombre como segundo nombre». Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. «¿En serio?» «Te lo prometo», dijo Esperanza. «Se llamará Cielo Tomás, en honor al tío que murió para que él pudiera vivir libre. Cielo, como el cielo que finalmente podré ver sin culpa». Tomás alzó la vista hacia el amanecer que se desplegaba sobre sus cabezas, tiñendo las nubes de colores imposibles. «¿Ven eso?», susurró, señalando hacia arriba con un dedo tembloroso. Esperanza y Águila de Fuego siguieron su mirada. Una águila dorada volaba en círculo sobre el cañón, planeando con una gracia que parecía supernatural. «Es papá», murmuró Esperanza. «Ha venido a llevarte a casa». «Y mamá también», añadió Tomás, con una sonrisa que se extendía por todo su rostro. Puedo verla. Me está perdonando». Sus ojos se cerraron lentamente, y cuando exhaló por última vez, parecía más aliviado que agonizante. Como si finalmente, después de 5 años de cargar el peso del mundo sobre sus hombros, pudiera descansar. Esperanza lloró entonces. Lloró por el hermano que había perdido 2 veces, primero por la traición, ahora por la redención. Lloró por los años perdidos, por las palabras nunca dichas, por el perdón que había llegado demasiado tarde para ser compartido en vida. Pero también lloró de alivio, porque al final su hermano había elegido el amor sobre el miedo, el sacrificio sobre la cobardía, la redención sobre la desesperación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Águila de Fuego, mientras el sol completaba su ascenso y bañaba el cañón con luz dorada. Esperanza se secó las lágrimas y se puso en pie, irguiéndose con una dignidad que venía de lo más profundo de su alma. «Ahora vivimos. Vivimos la vida que Él murió para darnos. Construimos el futuro que Él hizo posible». Miraron una última vez el rostro en paz de Tomás. Luego comenzaron el ascenso hacia la superficie, hacia la luz, hacia un futuro que se extendía ante ellos como una promesa dorada. Arriba, los soldados supervivientes se habían dispersado sin su líder. La noticia de la muerte de Mendoza se extendería como fuego por todo el territorio, liberando a cientos de oprimidos del yugo que los había sometido durante años. Pero para Esperanza y Águila de Fuego, la verdadera victoria no estaba en la muerte de sus enemigos, sino en la vida que crecía en el vientre de ella, símbolo viviente de que el amor siempre triunfa sobre el odio. Valle de las Flores Silvestres. 5 años después, Cielo Tomás Águila de Fuego tenía 4 años y los ojos más expresivos que hubieran visto jamás las tierras del norte de México.
En ellos se mezclaban el gris tormentoso de su padre con el negro profundo de su madre, creando un color único que parecía contener todo el cielo del desierto. Correteaba entre las flores silvestres que daban nombre al valle, persiguiendo mariposas con la risa cristalina de quien ha crecido sabiendo que es amado sin condiciones. Su cabello, negro como el de su madre, pero con los reflejos cobrizos de su herencia apache, ondeaba al viento mientras gritaba de alegría. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Miren qué grande es esta mariposa!». Esperanza alzó la vista del telar donde trabajaba y sonrió. A los 23 años había florecido como una rosa que finalmente encuentra el suelo adecuado. Su rostro ya no llevaba las marcas del sufrimiento, sino las líneas suaves de quien ha conocido la felicidad verdadera. Águila de Fuego se acercó desde el corral donde había estado entrenando caballos salvajes. Sus manos, que una vez solo conocieron la guerra, ahora sabían de siembras y cosechas, de construir hogares y criar niños. «Es hermosa, mi pequeño águila», dijo, levantando a su hijo en brazos, «pero no tan hermosa como tu madre». «¡Papá!», rió el niño, «siempre dices lo mismo», porque siempre es cierto. El valle se había convertido en algo mágico durante estos 5 años. Lo que había comenzado como un refugio para 2 fugitivos se había transformado en un hogar para docenas de familias. Apaches sin tribu, mestizos sin lugar, esclavos liberados, todos aquellos que habían encontrado en Esperanza y Águila de Fuego no solo líderes, sino ejemplos de que era posible construir un mundo mejor. Las casas se extendían por el valle como flores de adobe, cada una con su propio jardín, cada familia con su historia de llegada y renacimiento. Había una escuela donde los niños aprendían tanto en español como en apache, una capilla que honraba tanto a los santos cristianos como a los espíritus ancestrales, y talleres donde se creaban hermosas artesanías que se vendían en los pueblos cercanos. «¿Papá?», preguntó Cielo mientras caminaban hacia la casa principal. «Cuéntame otra vez la historia del tío Tomás». Águila de Fuego intercambió una mirada con Esperanza. Era la historia favorita del niño, la que pedía cada noche antes de dormir. «Era un hombre que se perdió en la oscuridad», comenzó, con la cadencia de quien ha contado la misma historia cientos de veces. «Pero cuando llegó el momento más importante de su vida, eligió la luz. ¿Y por eso llevo su nombre? Lleva su nombre porque él murió para que tú pudieras nacer libre, para que pudieras correr por estos campos sin cadenas, reír sin miedo, amar sin vergüenza». El niño asintió con seriedad, como si entendiera el peso de esas palabras mejor de lo que sugería su edad. Esa noche, después de que Cielo se durmiera, Esperanza y Águila de Fuego salieron a caminar bajo las estrellas. Era un ritual que habían mantenido durante todos estos años, un momento cada día para recordar de dónde venían y hacia dónde se dirigían. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido todo si no nos hubiéramos encontrado?, preguntó Esperanza, recostándose contra el pecho de su esposo. «No», respondió él, acariciando su cabello, «porque creo que nos habríamos encontrado de cualquier manera, en esta vida o en la siguiente. Algunas almas están destinadas a reconocerse. ¿Sabes qué me dijo la doctora Ruiz la semana pasada?». Águila de Fuego se tensó ligeramente. La doctora visitaba el valle una vez al mes para atender a las familias, pero últimamente había estado viendo a Esperanza con más frecuencia. «¿Qué te dijo?». Esperanza se volvió en sus brazos, con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Que Cielo va a tener un hermanito o una hermanita». El mundo pareció detenerse. Águila de Fuego la miró con una expresión que mezclaba sorpresa, alegría y un amor tan profundo que parecía capaz de mover montañas. «Estás embarazada, de 3 meses». La levantó en brazos y la hizo girar bajo las estrellas, ambos riendo como niños que acabaran de descubrir el secreto más maravilloso del universo. «Nuestro segundo milagro», murmuró él,
colocándolas suavemente en el suelo. El primero fue encontrarnos, el segundo fue cielo, este será el tercero. Se besaron bajo la bóveda estrellada, mientras a lo lejos se escuchaba el canto nocturno de los coyotes y el susurro del viento entre las flores silvestres. En la distancia, una águila dorada planeaba en círculos, como si fuera un espíritu guardián bendiciéndolos desde las alturas. Y por un momento, Esperanza habría jurado que vio dos figuras espectrales caminando entre las sombras del valle, un hombre imponente con rasgos nobles y una mujer española de belleza serena, sonriendo con aprobación hacia la vida que sus descendientes habían construido. Porque así es como las mejores historias de amor terminan, no con un final, sino con un nuevo comienzo. No con un "y vivieron felices para siempre", sino con la promesa de que el amor verdadero es una fuerza eterna que se renueva con cada generación, que se multiplica con cada hijo, que se fortalece con cada desafío superado juntos. El guerrero apache se había arrodillado ante una esclava encadenada y había descubierto que las lágrimas de ella tenían el poder de romper las cadenas de su alma. Ahora, años después, esas mismas lágrimas habían regado la tierra donde crecía la esperanza, donde florecía el amor, donde la libertad tenía raíces tan profundas que ninguna tormenta podría jamás arrancarla. Y en el Valle de las Flores Silvestres, mientras las estrellas siguieran brillando y las águilas siguieran volando, su amor continuaría siendo el faro que guiaría a otros corazones perdidos hacia la luz. Muchos años después, cuando los cabellos de Esperanza se volvieron plateados como la luna que había sido testiga de su primer encuentro, y cuando las manos de Águila de Fuego se arrugaron por décadas de trabajo honesto, sus nietos se sentarían alrededor del fuego para escuchar la historia que nunca se cansaban de oír. La historia de cómo las lágrimas de una esclava rompieron las cadenas del alma de un guerrero. La historia de cómo el amor verdadero puede transformar fugitivos en fundadores, dolor en esperanza, venganza en justicia. Y cada vez que la contaban, las estrellas brillaban un poco más intensamente, las flores silvestres crecían un poco más hermosas, y en algún lugar del viento del desierto se escuchaba el eco eterno de una promesa que había cambiado el mundo. Tus lágrimas rompieron las cadenas de mi alma. Ya no eres esclava, eres mi razón de luchar. Porque algunas palabras, una vez pronunciadas con el corazón, se vuelven inmortales, y algunos amores trascienden el tiempo para convertirse en leyenda. ¿Te emocionó esta historia épica de amor, redención y justicia? Si quieres seguir viviendo aventuras que despiertan el alma y historias que trascienden el tiempo, no olvides suscribirte para más relatos que harán latir tu corazón al ritmo de la pasión verdadera. Porque como Esperanza y Águila de Fuego descubrieron, las mejores historias no son las que leemos, sino las que vivimos cuando nos atrevemos a amar sin límites.